¿Cuántos, cuántos sabemos? 100. 74, licenciado. 74. 78, licenciado. Bueno, esperemos, vamos a ver un minuto. Perdone la molestia. Este tema del día de hoy ya no entra dentro del segundo parcial. No. No. Ok. Gracias, muy amable. Quiero que me pongan atención. Un alumno, ya sea compañera o compañero, que tenga el control de WhatsApp, que tenga el control del WhatsApp de la mayoría de los estudiantes de la sección. ¿Qué sección es? Sección G. Necesito el nombre y el número de teléfono, por favor, porque quiero enviarles un laboratorio. Entonces necesito el nombre de una compañera o bien compañero y su número de teléfono. Me quiero comunicar con él para enviarle un documento, un laboratorio, para que ustedes, por medio de él, se haga llegar a todos los compañeros. Alguien que se quiera prestar, que quiera colaborar, no hay ningún problema. Si no, pues yo... Yo con mucho gusto se los hago llegar de alguna manera. ¿Tu nombre, compañera? Carolina García. Permítame. ¿Su teléfono, Carolina? 4800-0081. Bueno. Vamos a... Yo cada vez que voy a dar clase con ustedes me pongo malo de la garganta, como que ustedes me pusieran nervioso. Muchas gracias por el laboratorio, Lick. Gracias por el apoyo, Lick, muy amable. Aunque no sea que le damos alergia. No, siempre voy a tomar algo y me hace daño. Bueno, miren pues, con ustedes me pasa lo mismo, como que me pusieran nervioso. Yo no padezco de nervios. Durante 35 años de estar dando conferencias y todo eso, uno ya no padece de eso. Se le van los nervios. Miren, jóvenes, el día de mañana, que es jueves, sinceramente, no sé qué va a resolver el Consejo Superior Universitario, si las clases van a continuar virtuales o bien van a ser presenciales. Nosotros, los del grupo 1, son presenciales. Yo tendría que llegar el día viernes. Entonces, como estrategia, yo he tomado el nombre de uno de los compañeros de cada sección y los teléfonos con quienes yo me voy a comunicar, porque puede ser una de las formas en donde yo les voy a enviar por WhatsApp el laboratorio y el compañero de cada sección se va a encargar de distribuirlos a los grupos. Yo sé que están por WhatsApp, están conectados todos y en cuestión, yo calculo que de 1 hora ya cada sección ya tiene su laboratorio. Es una de las formas. La otra es que vamos a utilizar cierto mecanismo que se ha venido utilizando con anterioridad, en donde por medio de correo se le hace llegar a usted su laboratorio y le llega a su WhatsApp o a su correo y no hay ningún problema. El porqué del laboratorio les voy a explicar.
Es un mecanismo que se utiliza como apoyo al estudiante. Regularmente se pueden hacer preguntas del mismo o relacionadas con el mismo, de acuerdo a la temática. El que me resuelve ese laboratorio lleva un gran porcentaje que le va a ir muy bien en el examen. Eso sí, yo se lo tengo por seguro. Porque no tendría chiste ponernos a trabajar por gusto. Entonces, esperemos cuál es la política del Consejo para el día de mañana y pasado. Porque si dice que van a ser las clases presenciales, entonces yo tengo dos procedimientos. Uno, que se les va a mandar por WhatsApp, y el otro, está la posibilidad de que ustedes lo tienen por WhatsApp y yo me voy a comunicar en control académico para que me hagan la reproducción de unos 300 laboratorios para pasar 100 en cada una, unos 300, 400 para pasar 100 en cada sección, para los que lleguen. Porque el día viernes quiero decirles que no voy a impartir clase. Hasta hoy es la última clase que vamos a impartir, que como respuesta al compañero, esto ya forma parte del examen final. El módulo 5 y 6 nos vamos para el examen final. El examen ya están hechos los exámenes, ya están hechos los laboratorios, ya solo es cuestión de que se nos indiquen los mecanismos y las formas de cómo se va a evaluar. Yo no creo que se vayan a cambiar las fechas de examen, no lo creo. Pero sí, yo el día viernes a esta hora o antes, ustedes ya tienen su laboratorio para que lo trabajen sábado, domingo, lunes y martes. He tomado el teléfono y el nombre de cada de los compañeros por aquello de que no les haya llegado el laboratorio. Entonces yo me comunico con ellos, se los envío a ellos y ellos se los hacen llegar a ustedes. Pero esperemos las políticas del Consejo Superior Universitario y de la facultad para ver qué es lo que va a pasar el día de mañana y el día viernes, y qué va a pasar para la próxima semana. Yo quiero decirles algo, que el Consejo Superior Universitario ya tomó las decisiones de las clases híbridas y de los exámenes presenciales. Así es que yo pienso que olvídense de exámenes virtuales. Uno, que es una farsa. No aprenden, les cuesta mucho contestar, y nosotros queremos buenos profesionales, con conciencia social, con conocimiento de causa, que conozcan. Pero no quedar en un libro o cualquier cosa y se pongan a contestar virtualmente, o tengan 3 computadoras ahí viendo inteligente, que es tal cosa, que es tal cosa. No, es una farsa. Tuvimos 3 años de farsa y ahora nos está costando mucho enderezar la nave. A mí no. Porque conmigo el que estudia gana, el que no pierde. A mí no. Que además yo no estoy por contrato. Yo tengo 35 años de docencia universitaria. Conmigo el que estudia gana, el que no. Conmigo gana el que llega a clase. No tiene necesidad de estar sentado leyendo, metiéndose de memoria los documentos que se le envió, sino que lo que yo quiero es que el estudiante tenga plena conciencia de lo que estamos estudiando y de lo que estamos haciendo. A mí no me interesa que ya aprendió lo que es el concepto de asimilación, de interculturalidad, de genocidio, de etnocidio.
lo que yo quiero es que el estudiante interprete y asimile para toda la vida lo que estamos estudiando y no para el día del examen, que a los 10 días se le olvidó completamente. Se está graduando en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hace 20, 25 años nos graduábamos 4 en el año. Imagínense ustedes. Hoy las universidades de cartón, las universidades de garage o de portón, los están graduando como que son bachilleres. Es realmente ridículo a lo que es los aspectos académicos con respecto a la academia y la formación de los estudiantes. Por lo mismo, olvídense de los exámenes virtuales, que no creo que la universidad los vaya a pasar ahí. Bueno, pues puede ser que alguien diga, bueno, vamos a hacer los exámenes virtuales porque no podemos hacer los físicos. Existe la posibilidad, de cuales yo no comparto realmente. Miren, jóvenes, de aquí ya entramos a la recta final de lo que es el examen final. Ya dejemos todo ya lo que es el módulo 2, módulo 3 y el módulo 4. Ahí se les envió a ustedes los documentos. Hay algo muy importante, que hay aspectos muy relevantes que hemos visto en cátedra, de los cuales no están en el documento. Pero no hay sesgo, ni hay mala intencionalidad, porque cada una de las preguntas están bien elaboradas, como que fueran poemas, y como consecuencia es de lo que hemos venido trabajando y estudiando en cada una de las sesiones. Entrando entonces en materia. Disculpe, le saluda Cecilia Escobar. ¿Qué tal está? Preocupada. ¿Qué le pasó? ¿Se recuerda de que todavía tengo pendiente mi primer parcial? Porque como hemos tenido clases presenciales y me preocupa porque ahí tengo, miren, fíjese que usted no me ha dejado dormir. Perdóneme la vida. No tenga pena, ahí tengo los exámenes, ahí lo tengo, ya lo tengo hecho. Okay, para usted específicamente. No se preocupe que el día del examen le paso los 2 de una vez. Ok, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lee. ¿Qué? ¿Se anima? Ah, sí. Bueno, le voy a pasar ahí la voy a examinar, le voy a pasar el primer parcial y el segundo de una vez. Ok, perfecto. O podemos platicar. Podemos platicar que las primeras, por ejemplo, 15 preguntas, se las voy a tomar como que fueran del primer parcial. Muy bien. Mire, pero eso lo vamos a platicar, nos están escuchando. Ok. Y a mí no me gusta que escuchen mis asuntos. Mire, okay. Pues. Gracias, Lee. Pero no se preocupe, ahí miramos qué hacemos. Mire, pues. Vean, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que son la cosmovisión, el derecho de la cosmovisión y la espiritualidad. Y asimismo vamos a ver lo que es el Popol Vuh y vamos a ver el derecho a su autonomía y política económica de los pueblos indígenas. Bueno, yo quiero que, ya se nos fueron 15 minutos sin hacer nada, miren, yo quiero que ustedes tengan la idea plena y muy generalizada de qué es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Pero para ello, quiero que tengan la idea de qué es la cosmovisión, qué es la ciencia de la cosmovisión, a qué se dedica la cosmovisión, qué es el cosmos, todos esos conceptos y qué es fundamentalmente a lo que nosotros nos interesa es la cosmovisión maya. Miren pues,
Cuando hablamos de la cosmovisión, nosotros nos estamos refiriendo al universo. Nos estamos refiriendo al cosmos. Y esa cosmovisión es la ciencia que tiene por objeto el estudio del universo. ¿Y qué es lo que tiende al estudio del universo? Principalmente lo que es la cosmovisión. Cada uno de nosotros tiene una propia concepción y una formación cultural. Y que a través de esa cultura y de esos conocimientos nos puede dar una definición de la cosmovisión en el momento preciso en que se encuentra. Desde el momento preciso en que es el universo, ¿qué relación tiene esa cosmovisión en el universo? Entonces, cualquiera dice, bueno, la cosmovisión es la ciencia que tiene por objeto el estudio del universo. Sí, pero la cosmovisión tiende a mantener esa relación de carácter armónica en el universo. Esa interpretación que debe de haber de la relación natural del universo, la naturaleza, la noche, el día, la luna, el sol, la luna. Entonces, la interpretación del eclipse solar. ¿Cómo se analiza desde el punto de vista cosmositivo de la cosmovisión? Desde el punto de vista de nuestro propio acto natural, de nuestra propia concepción cultural, que nosotros la podemos interpretar, pero debe de ser desde el punto de vista armónico. Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué es entonces la cosmovisión maya? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es ese acto. La cosmovisión maya es el acto, es la relación de la interpretación o bien la forma como los grupos mayas analizan el universo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista espiritual. Ejemplo categórico. Todos los actos rituales que los grupos mayas van a realizar en frente de la Corte de Constitucionalidad y en frente de la Corte Suprema de Justicia, ese es un acto de cosmovisión en donde ellos, a través de los actos rituales, involucran la espiritualidad, que es el punto ético y moral de ellos, que se relacionan con la espiritualidad de la naturaleza, en donde encienden candelas, en donde ellos le piden a la naturaleza, le piden al cielo, le piden al sol, al aire, una sentencia condenatoria porque este señor cometió un gran genocidio en Guatemala. Entonces, ese acto de la cosmovisión maya basado a su derecho consuetudinario, sus costumbres y sus tradiciones y sus aspectos de carácter espiritualidad, hacen los análisis armónicos desde el punto de vista moral y ético y religioso para pedirle al universo ciertos cumplimientos o bien objetivos que persigue la cosmovisión maya. Yo sé que andan por ahí todavía, pero ¿qué nos dicen la Real Academia Española? ¿Qué nos dice Guillermo Cabanelas? ¿Qué nos dicen la conceptualización del punto de vista bastante general que después vamos a particularizar? Entonces, ya en ese orden de la exposición de la cosmovisión y de la espiritualidad, vamos a entrarle a ver partes eminentemente de carácter doctrinario, para que nosotros tengamos más sustento legal y jurídico de lo que estamos estudiando. Entonces, la cosmovisión es el conjunto de opiniones, creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona
en una época y de acuerdo a su cultura, a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza. Lo que yo les mencionaba, pueden ser opiniones de varias personas basadas a sus principios, basadas a su espiritualidad, a su ética y a su moral, pero de conformidad a aspectos eminentemente naturales de lo que está conformado el universo. A mí me pueden preguntar, mire, ¿y usted qué comprende por la cosmovisión? Bueno, yo le diría que es una ciencia que tiende al estudio, al análisis principalmente del universo. Lo cual, si hablamos del universo, estamos hablando de su propia naturaleza y de su propia conformación. Que debe de existir entre ellos una relación de carácter armónica, principalmente basado en la espiritualidad y de aspectos de carácter religioso. Cada uno de nosotros puede dar una definición de lo que estamos hablando. No es cuestión que utilicemos un léxico académico, pero tratemos de utilizar un léxico basado a un léxico técnico jurídico. Es la institución que tiene por objeto. Es el planteamiento de un problema de carácter jurídico nacional. Es la interposición de ciertos amparos, interponerlos, no meterlos. Entonces, tenemos que ir utilizando cierto lenguaje académico, un técnico jurídico, que es el examen que nosotros estamos pendientes de irnos preparando. De eso es lo que se trata. No que voy a meter, voy a zampar. No, señores. Aquí no está, ¿cómo se llama el alcalde de Ipala? ¿Cómo se llama? El que le pegó a Neto Brand, que ahora está retando. Tres quiebres. No, mire pues, ahora está retando al que fue presidente del Congreso. Mire pues, no. Nosotros somos académicos, somos buenos profesionales. Por lo tanto, tenemos que irnos formando. Yo sé que cuesta por nuestra propia cultura y nuestra propia idiosincrasia. Entonces, tenemos que ir tratando de ser mejores cada día más. Mire pues, entonces, la cosmovisión es sucintamente la concepción que un grupo social tiene del universo o bien del cosmos, es decir, de su entorno natural y social inmediato. Se realiza a través de las ideas surgidas a partir de preguntas fundamentales: ¿quiénes somos? Ahora nos referimos a la espiritualidad. Es cierto que es algo subjetivo lo espiritual, como la ética, como la moral. Entonces, cualidades de las personas o de las cosas espirituales. Es el conjunto de principios o de actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. La espiritualidad, entonces, bueno, todas las personas van a la iglesia, van a recibir la hostia, y por dentro no sabemos, pero consigo llevan ciertas cuestiones éticas, morales, de carácter eminentemente espiritualidad como ejemplo. Entonces, lo espiritual se relaciona con los sentimientos y creencias profundas, a menudo principalmente religiosas, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. La espiritualidad, entonces, de acuerdo a esos aspectos espirituales, éticos, morales, religiosos, ¿qué llevamos consigo? Bueno, llevamos la paz, la cual realmente no tiene ningún precio. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo, esencia inmaterial de uno mismo, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros llevamos. Para no perdernos, tenemos ejemplos: ser caritativo con otros, ser compasivo, perdón, reconciliar,
el aprecio, la gratitud, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia. Aspectos espirituales muy subjetivos. Y el cosmos, sinónimo de universo, y la cosmología se le considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. Entonces, la cosmología se le considera como la ciencia de las leyes generales. Aquí está la pregunta de respuesta: ¿qué rigen el universo? ¿Qué rigen y qué estudia el universo? Bueno, eso es muy cuestión de interpretación. Cosmología se considera como la ciencia de las leyes que estudia el universo. Estudiarlo, a regirlo, son dos cosas diferentes. Que rigen el universo, como quien dice el hito o la dirección que le da. Bueno, es cuestión de interpretación. Le vamos a poner aquí unos sus 3 puntos porque es posible que pueda venir en el examen final. Bueno, en la filosofía antigua, esta comprendía toda la filosofía del conocimiento físico del firmamento, y en la época de las luces significaba filosofía natural. Época de las luces, pues, la época de los griegos, filósofos, Aristóteles, Platón, Séneca y otros usan la filosofía de la natural. Entonces, la cosmovisión consiste en un conjunto de representaciones mentales que pretenden explicar el universo en su totalidad, o que rigen también el universo en su totalidad, o que estudia también el universo en su totalidad. Bueno, los mayas tenían su propia cosmovisión. Esto es lo que a nosotros nos interesa, porque es lo que estamos estudiando. ¿Dónde va esto? Ya ni recuerdo. Aquí va. Entonces, los mayas tenían su propia cosmovisión. Contaban con una concepción del mundo, considerando que el mismo fue creado 3 veces. Vinculaban los fenómenos naturales a sus vidas cotidianas, como lo dice Adelino Sac-Coyoy en una de sus obras, creo, sí, Los derechos indígenas y la espiritualidad maya. ¿Qué es lo que nos dice este autor? Dice que la cosmovisión maya, dice, es la visión, explicación del mundo y de la vida, dice. Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema vivo, que es el cosmos. Él hace un resumen de todo lo que yo les he estado explicando. La cosmovisión maya es la visión, es la explicación del mundo y de la vida. Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema. Él nos da esa definición que lleva los elementos, naturaleza jurídica y características de todo lo que estamos platicando. Es posible que esta definición pueda venir en el examen final. Me interesa. Sigamos. Fíjense pues. En el documento que a ustedes se les envió, esto que está aquí no debiera ni de leérselos ni explicárselos, porque ahí está en el documento, pero sí hay aspectos importantes que yo creo que hay que explicar. Miren pues, por eso es que lo anoté. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 2, en el numeral 3, dice: se reconoce que la cosmovisión maya constituye uno de los elementos de la identidad
constituye elemento de la identidad de los pueblos indígenas, exponiéndolo de la siguiente forma. Este es el acuerdo de la identidad de los pueblos indígenas. Dice, una cosmovisión dice que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo. Lo que yo les venía mencionando. La interpretación y la relación de la naturaleza desde el punto de vista pero armónicamente, en que el humano es solo un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado eje de su cultura. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo muy interesante en lo que habla el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Nos dice que esa relación de la naturaleza debe ser desde un punto de vista eminentemente armónico. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita, por medio de la tradición en que la mujer ha jugado un papel importante. La cosmovisión maya es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con Dios, respetando a todos los elementos para lograr una vida en armonía y equilibrio. Aquí hay dos términos con respecto a la cosmovisión maya. Lo que dice que es la interpretación y el análisis de todos los elementos de la naturaleza y que se debe de vivir de acuerdo a los aspectos relacionados a la ética y a la moral y a todos los aspectos relacionados con Dios. Pero aquí hay dos aspectos importantes en donde debe de haber armonía y debe de haber equilibrio en la naturaleza. Esto está en el documento que a ustedes le llegó. En sí, la espiritualidad maya considera o se considera como un conjunto de conceptos y de valores que permiten una visión de la conexión y respeto hacia el cosmos o hacia el universo, que pretenden dar respuestas a las preguntas acerca del universo que les permitía una vida sana, física y mental, en perfecta armonía con la creencia de un Dios omnipotente, creador de la naturaleza y del ser humano, amo y señor de todo lo que existe, bondadoso y con capacidad de perdonar, y su desarrollo se realizó sin perder la relación y respeto con su creador. Es decir, que todos los aspectos relacionados con la cosmovisión y su naturaleza llevan consigo implícito ese respeto con la creación, o sea, con Dios. Seguimos. En el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, ustedes tienen el documento, en la literal C, dice, se reconoce la espiritualidad, dice de la siguiente forma. Se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial. Es un componente esencial de la cosmovisión, dice, y de la transmisión de sus valores, así como la de los demás pueblos indígenas. Entonces la cosmovisión está muy relacionada con lo que es el aspecto de la espiritualidad, porque la espiritualidad maya se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre el creador, la naturaleza y la persona. Su esencia se manifiesta en el fuego sagrado utilizado en sus ceremonias. Si ustedes dan cuenta, lo que hablábamos al principio dice que la espiritualidad maya se fundamenta en el equilibrio. Se le fundamenta en ese principio de que debe de existir armonía, que debe de relacionarse o de existir entre el creador, la naturaleza y nosotros. Su esencia
se manifiesta en el fuego sagrado utilizado en sus ceremonias. En esas ceremonias, en esos aspectos rituales, ahí se está manifestando los aspectos de la cosmovisión y de la espiritualidad en el fuego que se da en los actos rituales. Ahora nosotros, con todo lo que estamos analizando y estudiando, cuando pasemos por la Corte de Constitucionalidad, cuando pasemos por la Corte Suprema de Justicia, los que vamos a los tribunales, cuando vayan al Palacio Nacional o vayan a instituciones del Estado y ven actos ceremoniales, ustedes van a decir, se van a recordar del curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. Aquí están celebrando actos relacionados con la cosmovisión maya. Aquí están relacionados aspectos eminentemente relacionados con la espiritualidad maya. ¿Qué es lo que están persiguiendo a través de ese fuego? ¿Qué buscan a través de la naturaleza? Una sentencia condenatoria por haberse cometido genocidio en el país. Bueno, para comprender entonces la cosmovisión, fíjense pues ahorita, ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Miren, cuando hablábamos, miren, bueno, para comprender la cosmovisión y espiritualidad maya es necesario remitirnos al Popol Vuh. ¿Y qué es el Popol Vuh? ¿Qué significa? Significa el libro del tiempo o libro de los acontecimientos. Yo no le estoy diciendo cuál es el libro sagrado de los musulmanes. Yo no le estoy preguntando a ustedes cuál es el libro sagrado de los cristianos. Yo no le estoy preguntando a usted cuál es el libro sagrado de los mayas. Aquí nos dice el significado del Popol Vuh, que es el libro del tiempo o el libro de los acontecimientos. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el libro sagrado de los cristianos? ¿Cuál es? ¿Me pueden responder? La Biblia. La Biblia. La Biblia. ¿Y de los musulmanes? El Corán. El Corán. El Corán. Y si en la pregunta del examen les preguntan a ustedes, ¿cuál es el libro sagrado de los mayas? El Popol Vuh. Popol Vuh. Entonces, se relaciona específicamente a los acontecimientos. En él se aplica el origen y la creación del universo, o sea, su cosmovisión, su forma de ver cómo se origina la humanidad. Vean, en el transcurso de la historia, aquí es lo que me acaban de contestar, en el transcurso de la historia se ha observado que en las diferentes sociedades las religiones tienen su propia visión de la creación. Los cristianos tienen plasmada en su Biblia, los musulmanes en el Corán y los mayas en el Popol Vuh. Por lo que al respecto veremos parte mística, fíjense, de dicho documento para comprender su cosmovisión y espiritualidad, en la que se expone con claridad su creación. Se van a dar cuenta de algo muy importante. Miren pues, la palabra Popol Vuh, como mencionábamos al principio, literalmente es un libro de la estera. Cuando yo estaba estudiando y preparando la cátedra, me puse a analizar la palabra del Popol Vuh. Significa que ese libro es cierto, es el libro sagrado de los mayas, pero literalmente libro de la estera. Cuando me puse a ver estera, jóvenes, nos estamos refiriendo a los petates, que estos petates son aquellos que se elaboran con ciertos materiales que sirven para hacer sombreros y que eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. El libro de la estera.
Esto me recordó algo. Yo andaba en Costa Rica y realmente me preguntaron que por qué nos dicen a nosotros chapines. ¿Quién me puede decir por qué nos dicen chapines a nosotros? Yo no sé si recuerdo que en una de las cátedras alguien me dijo qué significa chapín. Creo que es chancla. Por el tipo de calzado que utilizaban, licenciado. ¿Y usted cómo lo sabe? Chapines sencillas era... Buenas noches, licenciado. Yo creo que eso está en la patria del criollo, licenciado, si no estoy mal. Ay, yo no le estoy preguntando en dónde está eso. Yo le estoy preguntando que qué significa chapín. Sí, son chanclas, o sea, que eran zapatos que se utilizaban con ciertos tacones altos cuando pasaban, por ejemplo, donde había barro o había lodo. Entonces usaban los mentadas chapines. Es por eso que nos dicen chapines, porque se usaban zapatos de chancla que se utilizan chapines porque tenían unos tacones muy altos. Por ahí vamos. En eso yo me puse a ver, yo dije, esto de la estera, ¿qué significa? Entonces son de los petates que eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Bueno, sigamos. Entonces el Popol Vuh es un libro conocido como libro sagrado de los mayas, que relata múltiples hechos de la vida del pueblo quiché. Data de muchos años. Es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como de mitos y relatos históricos del pueblo quiché. Yo sé que muchos de ustedes ya vieron la película. Yo no sé si hablaba con ustedes anteriormente, en donde hay una película del Popol Vuh, en donde sale el Balanqué, habla de los hijos de los reyes, hablan de dos caricaturas vestidas de indígenas, en donde hablan de la creación del mundo. Es una película que pasan en uno de los canales culturales. Yo no sé si es el Ministerio de Cultura, en donde pasan la película del Popol Vuh. Y ustedes se van a recordar cuando miren las caricaturas actuando con respecto a la conformación y los aspectos eminentemente culturales de la cosmovisión y de la espiritualidad maya. Ahí se ven los prototipos de lo que nosotros estamos estudiando en este momento. El que vio la película dice, todo lo que el licenciado está diciendo, eso yo ya lo vi en la película del Popol Vuh. Sale el Balanqué, Oxigebe, el Ejepsi. Me van a disculpar con los nombres, pero vamos a ver otros que hay por ahí, en donde salen mencionando la creación del mundo, cómo es que se conforma la cosmovisión, cómo es la espiritualidad. Algo muy interesante, pero esto lo vamos a comprender nosotros que lo estamos estudiando y analizando. Porque yo cuando vi la película no le puse mucha atención. Y ahora digo, me gustaría verla otra vez, por ejemplo, como lo que el tiempo se llevó. Lo que el viento se llevó. Al verla la segunda vez, uno ya la analiza desde otro punto de vista más crítico. O, por ejemplo, los árboles mueren de pie. Ya la segunda vez, uno ya analiza esas películas desde un punto de vista más crítico, o cuando uno va a ver las obras. Lo mismo sucede acá. Entonces, decimos entonces que algunos datos históricos apuntan que este texto fue escrito en el siglo XVI, aproximadamente. Asimismo, el contenido del Popol Vuh aborda cosmologías, orígenes, tradiciones e historias espirituales sobre la creación del mundo, a pesar de que se desconocen a los autores. Del origen del Popol Vuh. Se desconoce el origen de los autores. Se cree que fue escrito por miembros prominentes de la nobleza del reino quiché, el cual dominaba una extensa región del altiplano guatemalteco durante la época de la conquista española. En varios de sus capítulos, los que yo les mencionaba, están plasmadas las aventuras de los dioses gemelos
Hunahpu y Expalanque. Estos dos eran los que yo les mencionaba. De todo esto no se preocupen, porque no creo que vengan preguntas de examen. Esta es parte de la historia de lo que habla el libro Quiché. Bueno, pero siempre démosle una media leída para que nosotros estemos anuentes en estos aspectos de parte de la cultura general del curso. Entonces, no obstante, el texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché hecha a principios del siglo XVIII. Es decir, que en el siglo XVI se escribió, se redactó a través, decíamos, de ciertas personas, de ciertos autores de origen quiché, de la nobleza del siglo XVI. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, el fraile dominicano Francisco Jiménez, fíjense ustedes, hizo también la primera traducción al español, este fraile. Esa versión es la más próxima a los textos originales. Se sabe que este manuscrito del fraile se encuentra en la biblioteca de Newberry, en Chicago, Estados Unidos. Esto debido a que en 1861 se publicó por primera vez en forma completa y desde entonces se han hecho varias ediciones y traducciones. La pregunta de cualquiera que a ustedes ya se les ocurrió es por qué el Ministerio de Cultura y Deportes, por qué no ha hecho la solicitud del traslado de esas traducciones del Popol Vuh redactadas por el padre Jiménez, de origen dominicano, que se encuentra en Estados Unidos, que sean trasladadas para las bibliotecas y para los museos de aspectos evidentemente culturales en Guatemala. Yo creo que aquí lo que hay son copias, las cuales las copias debiesen de estar internacionalmente en determinados lugares. Pero los textos originales, tanto del siglo XVI como del XVIII, deben de estar en el museo, como parte de la cultura de nuestro país. A alguien de repente se le da un luzazo y manda la nota al Ministerio de Cultura que el original lo escrito por el fraile Francisco Jiménez, de origen dominicano, quien hizo las traducciones del Popol Vuh en el siglo XVIII, se encuentran en tal lugar, y las cuales deben de permanecer en el estado de Guatemala y se deben de hacer las solicitudes de traslado de todos esos documentos, como se han hecho con otras estelas mayas. Entonces, el Popol Vuh contiene numerosas narraciones unidas dentro de un todo religioso, los mitos, los ritos y las figuras exotéricas que aquí se transcriben parte de lo espiritual a lo objetivo y nos vienen a revelar el origen de los actuales ritos religiosos de los indígenas de Guatemala, remontándolos hasta los tiempos más antiguos. Es un texto, fíjense ustedes, aquí quiero que me pongan mucha atención y quiero que me contesten. Dice, es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues la mayoría de los libros indígenas fueron destruidos por sacerdotes durante la época colonial. Es decir, que los sacerdotes españoles vinieron y que hicieron una gran destrucción de los libros de los indígenas. ¿Qué institución entonces cometieron estos sacerdotes con respecto a lo que estamos leyendo? Pregunta de examen. Etnocidio cultural. Tener 2 puntos. Así es.
Y si la pregunta es con respecto al etnocidio solamente, ¿qué me contestas? Que es privar de la cultura a los pueblos indígenas, o sea, de no dejarlos que crean en la religión, en su cultura y todo eso. No, todo eso no. Eso no se dice en una respuesta, porque entonces ahí ya perdiste el 50% de la respuesta. Sí, lo primero está bien. La extinción total o parcial de un grupo étnico. Es la destrucción de una cultura. Destrucción de las tradiciones mayas, licenciado. Con usted estoy. ¿Cómo me decía? Son las destrucciones de las tradiciones mayas, un pueblo étnico. ¿Quién puede aclarar todo esto? Lo del etnocidio cultural estamos bien. Lo del etnocidio, no. Cuando hablamos de etnocidios, estamos haciendo referencia al etnocentrismo. Y cuando hablamos del etnocentrismo, pues estamos hablando de grupos étnicos. Entonces, la pregunta es, yo no estoy preguntando qué es etnocidio cultural, lo que la compañera me dio la respuesta, eso no. Eso ya el compañero ya lo dijo. La pregunta es, ¿qué interpretó, qué asimiló usted por etnocidio? Es criticar, licenciado, a los grupos étnicos, su idioma y su forma de vestir y hablar. Yo diría que tal vez es la destrucción de la cultura de un pueblo. Ahí caemos otra vez al etnocidio cultural. Es lo que dijo el compañero anteriormente. ¿Sería suprimir las diferencias culturales juzgadas inferiores y perniciosas, licenciado? Me lo leyó, pero está bien. Sí, es coartar. Claro, sí, para eso tengo mis apuntes. Sí, es coartar, es criticar esa identidad, esa cultura de los grupos mayas, de los grupos étnicos. No permitir que se desarrolle, criticarlos. Es decir, por ejemplo, se está realizando un reto en el Parque Central y llegan varias personas a realizar, por ejemplo, a desalojarlos o bien a hacer críticas de lo que se está realizando con la cosmovisión y la espiritualidad. Ahí están perjudicando lo que es el aspecto eminentemente cultural de los grupos mayas. Ahí estamos ante un etnocidio. Pero si estamos hablando que ellos llegan y destruyen, queman y los libros, lo que se da, ahí sí es etnocidio eminentemente cultural. Y si a ustedes les pregunto, ¿qué fue qué es el genocidio? Alguien ahí que me conteste qué comprendió por genocidio. Destrucción de un pueblo étnico. De un pueblo indígena. De un grupo étnico por motivos de Erradicación. Bueno, ahí lo estás leyendo. ¿Por qué más? Actos criminales perpetrados con la intención de destruir. Pero ¿por cuál? Miren, no confundamos, fíjense pues, esta es la cuestión de la interpretación que se puede dar, por ejemplo, en un examen. La destrucción de una etnia. ¿Por qué? Por su raza. ¿Y qué más? Por su religión, cultura. por sus creencias. Religión, cultura. No, yo ya les dije que el genocidio es la destrucción, es el asesinato, es el cometer homicidio a una raza por motivos de
Es la destrucción de un grupo étnico por motivo de raza, por motivo de cultura, por motivo de religión, por motivo de nacionalidad. Cuando hablamos de raza, jóvenes, nos estamos refiriendo a aspectos de carácter eminentemente racial. ¿Sí? Pero si yo les digo a ustedes que estamos refiriéndonos a aspectos de carácter eminentemente del racismo, entonces ahí entramos ya prácticamente a lo que es un delito. ¿Y qué delito estamos cometiendo ahí? Jóvenes. ¿Aló? Se fue el ¿Podría ser audio. discriminación? Libertad ideológica. No, compañero, ¿qué dijo el compañero? ¿Discriminación? ¿Y en qué se fundamenta? El artículo, si no estoy mal, bueno, el 36 es de religión, el 58 sería el 58 y el 66 de la Constitución. Se la dejo. Sigamos, jóvenes. La primera sí. Se comete delito de discriminación por motivos de racismo. Pero el fundamento no. Ahí estamos mal. Sigamos. No se la voy a decir porque se las he venido repitiendo toda la vida. ¿Usted ha llegado a clase? ¿Ha venido a clase? Sí, licenciado. Pero solo lo hice mental, no revisé mis apuntes. No, pero es que no, yo no se los he dicho en clase cuáles son los artículos, pues. 202 bis del Código Penal. Bueno, entre todos, sí, así es como contestaron para la pandemia. Puedo que todo les fue bien. Pero recuerden que este examen es personal, es personalísimo. Pero ahí les va a llegar el laboratorio, les va a servir mucho. El porqué del laboratorio, jóvenes. Ahorita se me vino algo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ya llegó el formulario en donde ustedes evalúan al catedrático? ¿Ya les llegó o no? No. No, Lick. No, Lick. ¿Quieres hasta ahorita en julio? Bueno, pongan atención. El por qué. Ahí dice, el catedrático les proporciona el programa a inicio de clase. ¿Por qué ponen no? Si es lo primero que el catedrático les manda a ustedes, por lo menos yo es lo primero que les mando. El catedrático les pasa laboratorios para que ustedes puedan apoyarse con sus documentos, etcétera, y consultas. ¿Por qué ponen no? Si el catedrático les ha mandado documentos, les ha mandado también laboratorios. No, hombre, pongan sí. Sigamos. Yo no sé por qué ponen no. Mire, si no estamos peleando, no hay sesgo. Aquí es cuestión de que hablemos desde el punto de vista de la espiritualidad cósmica. Sigamos, pues. Miren, pues. Vamos a terminar. Ya se nos fue la hora. Miren, pues. Pero esto ya es para el examen final. Cuando hablamos del derecho a su autonomía política y económica, el porqué de la temática o de esta conceptualización. El problema radica fundamentalmente en que el Estado tiene todas sus instituciones centralizadas. Recuerdo que hice un trabajo con respecto a lo que es la centralización, a lo que es la desconcentración, a lo que es otros aspectos relacionados con la descentralización. Descentralización, desconcentración, centralización, en donde me pidieron autorización para que toda la investigación, parte que yo hice, la iban a trasladar a unos libros de investigación de carácter mexicano.
Bueno, yo dije, bueno, tratándose que se trata de mi trabajo de investigación y que lo van a utilizar en unas obras de consulta que hoy son libros de texto en la Universidad Autónoma de México, en ese trabajo de investigación que yo hice, lo metieron como tema en uno de los capítulos, pero yo lo autoricé. Menos mal el autor, que ahora es catedrático universitario en la Universidad de México, anotó con autorización del licenciado José Luis Martínez Zúñiga, hacemos la siguiente exposición, hace la introducción y prácticamente como, bueno, hablemos de unas 20 páginas para su libro. Bueno, le sirvió para su consulta y el libro se le volvió más voluminoso y el libro cuesta más ahora. Pero fue con mi autorización. Habla de lo que es la centralización, desconcentración, descentralización y todo lo relacionado con lo que, cómo es que actúa el Estado. Entonces, ¿qué es lo que busca entonces el derecho de autonomía? Los grupos étnicos buscan su propia autonomía. Ellos quieren una autonomía política. ¿Para qué? Para que se abran los espacios y que ellos puedan participar políticamente. Ellos buscan lo que se descentralice el Estado para que ellos tengan una autonomía económica. Para que así cuando lleguen las mineras a explotar sus jurisdicciones, ellos tengan su propia administración, que todo lo relacionado con lo económico les quede desde el suelo, subsuelo, a las jurisdicciones, en donde está todo el aspecto eminentemente económico y que no queden las miserias que dejan de un tanto por ciento de todo lo que se están llevando y las grandes explotaciones y la gran corrupción que se da con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es lo que se busca a través de los nuevos acuerdos y a través del convenio 169 de la OIT, cuando se habla y se busca de la participación y de las consultas. Yo no recuerdo, ese es el artículo 11 y hay el artículo, creo que es el 67, por ahí creo, del código municipal, que lo vamos a ver adelante. Entonces, esos dos artículos del convenio 169 de la OIT, quiero que me lo relacionado con las consultas del código municipal, que lo vamos a ver adelante. Entonces, los indígenas guatemaltecos fueron conquistados. Fíjense, aquí habla de la conquista, pregunta de examen. Aquí habla de un sometimiento y habla de un despojo, pregunta de examen. Se habla de una asimilación, pregunta de examen. Imagínense ustedes, solamente en 2 líneas hay 3, 4 preguntas de examen. Y asimilan parte de la cultura española, incluyendo el aspecto religioso. Otra pregunta de examen que viene en el examen parcial. Hay 4 preguntas, aquí hay 8 puntos, solamente en 3 líneas. Pero han mantenido en parte su idioma, sus costumbres, tradiciones, trajes, su cosmovisión y espiritualidad, entre otras. Solamente en esas 5 líneas hay 4 o 5 preguntas del examen, del segundo examen parcial. Imagínense ustedes. Bueno, en los momentos actuales su situación es de pobreza, marginación y carente de los recursos necesarios para lograr una subsistencia decorosa que no le permite el acceso al desarrollo en todo sentido, por lo que han mantenido una lucha por subsistir y proclaman sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales que les fueron arrebatados y, por supuesto, por obtener su autonomía para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Esto fue escrito antes de la firma de los acuerdos de paz, porque ahora a los grupos étnicos se han abierto y se le están abriendo sus espacios
para que ellos puedan tener su propia autonomía jurídica desde el punto de vista en cuanto hablamos del derecho consuetudinario, que ha venido mucho a fortalecer y apoyar al Ministerio Público en cuanto a los delitos cometidos. Entonces, para obtener su autonomía, para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Entonces, es necesario analizar en qué sentido se reclama la misma y qué clase de autonomía es la que ellos reclaman. Aquí tenemos a Héctor Díaz Polanco, que dice que comprende y cómo define la autonomía, dice él, como un régimen especial que configura un gobierno propio para ciertas comunidades integrantes, las cuales se escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos. Entonces, lo que él da a entender es que los grupos mayas, los grupos étnicos principalmente, buscan su propia autonomía para aplicar su derecho consuetudinario, para aplicar sus propias costumbres, que no haya injerencia de parte del Estado. Entonces, con esta definición de autonomía puede interpretarse que lo que se pretende es que dentro del propio Estado guatemalteco se le otorgue a las comunidades indígenas de cierta autonomía para la administración de los asuntos internos propios de la comunidad, derivando esta en dos tipos de autonomía, lo que mencionábamos, política y económica. Autonomía política constituye una forma de centralización. Los pueblos indígenas guatemaltecos, mediante su autonomía política, pretenden gobernarse por sus propias leyes, autoridades y así obtener una participación directa en la actividad política, económica y cultural del país y tener su propio gobierno. Autonomía que de cierta manera se ha ejercido, ya que es evidente que las comunidades indígenas han resuelto sus controversias internas con la práctica de su derecho consuetudinario o indígena, el cual ha sido aplicado por las autoridades ancestrales. Esta autonomía pretende lograr un desarrollo local de las comunidades indígenas en vista de que han estado excluidos por el Estado central y por las corporaciones municipales. Esto no ha permitido que la educación, la salud, el urbanismo y obra de infraestructura hayan llegado a dichas comunidades, lo cual es una necesidad para lograr el desarrollo del país. Eso es desde el punto de vista de una autonomía política. Autonomía económica pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, lo que les mencionaba, que se encuentran en sus territorios y que sea la propia comunidad la que decida sobre la forma de explotación de dichos recursos, para que el producto obtenido esté al servicio de la comunidad, en el tener participación en los programas que tengan relación con sus recursos y sus vidas. Bueno, aquí tenemos en el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas, que ustedes lo tienen ahí, que se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural, espiritual, etcétera, etcétera. De estos compromisos se promulgó en el Congreso de la República el decreto 12/2002, el Código Municipal. De ley, el artículo 8, el inciso C, establece como elemento básico del municipio la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de suscripción. Bueno, artículo 25. Se reconoce la participación de sus autoridades en la solución de conflictos de límites jurisdiccionales entre las comunidades. Aquí les podía poner un caso de Sololá, de Santa María, allá de
de Santa María Ustatlán, de Panajachel, en donde la resolución de los conflictos deben de participar las comunidades indígenas, las comunidades municipales, que son las responsables de la solución del conflicto. Es cierto que el Estado debe de actuar, pero no suspendiendo las garantías, no cometiendo situaciones de abusos en contra de la sociedad, coartando la participación, porque trae como consecuencia aspectos eminentemente nefastos y que tienden a la corrupción. Aquí lo que se tiende es a la solución de los conflictos territoriales a través del diálogo, a través de las buenas componendas, pero no como los gobiernos anteriores que han querido solucionar los conflictos a través de meter el ejército y de la violencia. Aquí los conflictos deben de solucionarse en forma civilizada, porque esta gente ya es gente civilizada y que ha tenido estudios, pero no a través del armamento y que se sigan matando. El artículo 55 se reconoce las alcaldías indígenas, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo les mencionaba es el artículo 65 para el compañero que mencionaba algo por ahí. Se reconoce la consulta de las autoridades indígenas cuando el asunto afecte a sus derechos eminentemente e intereses. Este artículo hay que relacionarlo con el artículo, creo que es el 11 del convenio 169 de la OIT, que se refiere a las consultas. Jóvenes alumnos, aquí llegamos hasta el día del examen. El día viernes ustedes tendrán su laboratorio, el cual van a responder. Si es virtual, lo van a responder en sus casas. Si es presencial, ustedes ya lo van a tener y lo pueden ir a contestar a la universidad. Yo tengo que llegar el día viernes. O el día de mañana tengo que ir voy a ir a la elaboración de los exámenes, a las reproducciones, para tenerlos listos el día martes. Pero esperemos cuáles son las políticas del Consejo Superior Universitario. Pero yo creo que sí, el examen se va a realizar. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan ya el día de mañana o el día viernes su laboratorio. Si no les ha llegado, pues principien ustedes a leer los documentos y todas las cátedras que ustedes recibieron y todas las explicaciones, porque vienen en el examen. No es cosa del otro mundo, jóvenes, no se espanten. Solo es cuestión que hagan acto de presencia y que lean sus resúmenes, así como lo que platicamos, por ejemplo, hace un momento de preguntas y respuestas, pero tampoco les voy a dar el examen directamente, mejor les mando laboratorio y ustedes ahí principian a contestar cada una de las preguntas. Licenciado, buenas noches, perdón que lo interrumpa. Hace 2 minutos publicó el decano que siguen las clases virtuales. ¿Usted ya le llegó ahí? Es que como lo publica en Facebook y yo lo sigo a él, entonces ya lo publicaron, ya es oficial. Sí, ya lo publicaron en los exámenes también. Permítame un segundo, yo quiero ver qué dice Henry, vamos a ver. A ver qué dice el decano. Aquí está, nuevo grupo, buenas noches, promoción, aquí. Permítame, quiero ver qué es lo que dice. Aquí está. Aquí lo tengo. Henry, decano, aquí está. Solo quiero que esta cuestión se me ponga más grande porque ya no veo. Aquí dice, suspensión de actividades presenciales para mañana jueves 11 de abril. Dice, según reporte de las autoridades competentes, se indica que la calidad del aire se mantiene en niveles
dañinos a la salud, dice. Vamos a ver. ¿Qué más? A la salud asociado al incendio en el vertedero de AMSA. Por lo anterior, aquí está. Se suspenden las actividades académicas y administrativas de forma presencial para el jueves 11 de abril, o sea, mañana. Esta medida incluye el campus central, escuela de estudios de posgrado, secciones de las municipalidades y Antigua Guatemala. Las clases se desarrollarán de manera virtual para los dos grupos, 1 y el grupo número 2. Bueno. Lick, disculpe. ¿Qué manda? Yo ya creé un grupo de WhatsApp para el laboratorio que usted nos va a mandar y también puse el link en el chat del Meet. ¿Con quién hablo? Con Carolina García, exacto. Mire, Carolina, no le doy mi número de teléfono porque entonces todos lo van a tener y me van a estar bombardeando. Y eso me enferma. Mire, yo la voy a llamar para darle mi número telefónico. Entonces, por medio del número telefónico, usted me manda algún mensajito ahí para que ingrese con el WhatsApp. ¿Sí? Y por medio de WhatsApp, yo le voy a enviar el laboratorio el día de mañana para que ustedes lo tengan. Gracias, licenciado. Sí, y el día viernes clases presenciales ni virtuales. Entonces, si tienen el laboratorio, yo el viernes, permítame, vamos a ver. Es que hay que esperar. Hay que esperar cuál es la política de la facultad. Pero yo digo que el día de mañana ustedes tienen el laboratorio jóvenes y dependiendo lo que diga la decanatura, si hay clases presenciales, yo voy a ir. Pero de una vez les digo que no voy a dar clase. Y los que van a llegar, pues, lleguen a contestar su laboratorio. ¿Estamos? Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, clases. ¿Cuánto vale? Sí, clases el viernes no van a tener. Si hay clases presenciales, yo sí voy a ir, porque es posible que haga algún tiraje tal vez del físicamente del laboratorio y que se los puedo pasar ahí a los que lleguen. Está bien, gracias. Gracias. Está bien, gracias. Miren, aunque yo creo, miren, yo pienso lo siguiente, que si el decano dice que van a haber clases presenciales, yo realmente los invito para que ustedes lleguen. Y si tenemos la oportunidad ahí, pues podemos ver el laboratorio y le podemos entrar. No a todo, pero por lo menos a una pregunta. Ahí lo puede apoyar, ahí lo puede ayudar a trabajar. Muchas gracias, Lick. Ahí nos miramos el viernes. Cualquier Gracias, feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.